en la medida que disminuimos nuestra atención del Señor, nuestra mirada del Señor, y comenzamos a ver todo a nuestro alrededor, hermanos, comenzamos a perder las luchas. Pero cuando nos mantenemos constantes en la oración día y noche, debemos vigilar, porque el enemigo está para destruirnos, hacernos daño. Muy bien, hermanos, estamos dando por finalizada esta campaña. Vamos a completar esta campaña, cada uno en su lugar. Nuestra base bíblica para esta mañana se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 4. Pero antes de eso, hermano, como el tema tiene que ver con el tema de la familia y estas familias fuera de serie, quiero comenzar diciendo, hermanos, que nuestras familias no son familias perfectas. Estamos compuestos por un hombre, una mujer, hijos imperfectos. De manera que constantemente o muy frecuentemente, hermanos, encontramos debilidades y flaquezas. Y por eso pertinente el tema anterior acerca de sobrellevar las flaquezas los unos de los otros. Pero en medio de estas situaciones difíciles, digamos que podamos tener la pareja o los hijos o toda la familia, el llamado de Dios para nosotros como familia es a construir y reconstruir la familia siempre. Este pasaje del cual vamos a hablar esta mañana tiene que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso es básicamente lo que el pasaje 4 de Nehemías nos dice. Pero a partir de este pasaje vamos a introducir en él y vamos a extraer de él las verdades que están ahí y vamos a hacer una aplicación práctica para nuestras familias. Pero antes de eso, hermano, quiero decirle que voy a tener que ir a los otros capítulos y hacer algunos llamados de algunos versículos de esto para que tengamos el contexto general de él. Porque si no, no vamos a entender el capítulo 4. El capítulo 4 no está separado de todo lo demás y mucho menos de todo el libro. De manera que vamos a ir viendo una y otra cosa, pero vamos a leerlo primero. Nehemías capítulo 4, dice el Señor en su palabra: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Jehová nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, esta es una historia que refleja la soberanía de Dios, escogiendo a hombres comunes y corrientes, pero que están destinados a levantar o hacer una obra especial, no solamente para las generaciones del momento en el que se estaban dando los hechos, sino también para las futuras generaciones. De hecho, está escrito para nuestro desarrollo, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Uno de los elementos que encontramos en todo el libro de Nehemías es la actitud o el carácter de Nehemías. Nehemías refleja desde el principio un compromiso, refleja un anhelo de poder entender la situación de su pueblo, lo cual significa que tiene empatía por el pueblo, se preocupa por el pueblo, quiere saber cómo está la ciudad, y eso refleja parte de su carácter. Él es un buen líder, y lo vamos a ver a continuación, cómo logra motivar al pueblo, cómo logra motivar a un pueblo entero a poder trabajar para el Señor y completar la obra. Pero en medio de estas, digamos, cosas positivas de este hombre, también existen problemas, tanto problemas externos como problemas internos. Pero para que tengamos un buen contexto, hermanos, es importante que les mencione qué es lo que está sucediendo en los capítulos anteriores. Nehemías, en el capítulo 1, hermanos, vemos en el versículo 4, dice: cuando oí estas palabras de las malas noticias de Jerusalén, este hombre dice: me senté, lloré e hice duelo por algunos días, lo cual refleja un conocimiento de Dios. No cualquier persona tiene la actitud para sentarse y meditar sobre lo que está sucediendo, tampoco para apartar un tiempo para no comer, es decir, ayunar. Tampoco tiene la actitud de orar. Pero Nehemías dice: me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Esto, hermanos, refleja ese carácter de Nehemías, dispuesto siempre a buscar a Dios, e inmediatamente después hace su súplica. Él es capaz de confesar sus pecados, es capaz de confesar los pecados del pueblo. En lugar de decir: mira este pueblo como ha pecado, él dice: hemos pecado. Y él se pone en los mismos zapatos del pueblo. Nos da a entender que tiene un carácter que logra reconocer cómo es él delante de Dios, siendo un hombre común y corriente. Tiene la disposición de buscar a Dios y de darle la gloria de vida
a su nombre. Al final de estos versículos, del versículo 11, él termina diciendo su profesión. Dice: yo servía de copero al rey. Este es un hecho importante, hermanos. Ser copero del rey significaba estar constantemente al borde de la muerte. Ser el copero del rey significa que cada vez que el rey iba a beber su vino, él debía tomarlo, él debía saborearlo. Es decir, su vida estaba en peligro cada vez que el rey quería beber. ¿Cómo se iban a dar cuenta los del palacio que había un traidor en el palacio? ¿Cómo se iban a dar cuenta? Cuando Nehemías cayera muerto. Cuando Nehemías cayera en el suelo y dijeran: pues sí, este vino está envenenado. Hay alguien que quiere matar al rey. En este contexto, este hombre, sin un contexto religioso, pero sí tiene una actitud hacia buscar a Dios y a confesar sus pecados, los pecados del pueblo. Este es parte del carácter de Nehemías. En el capítulo 2, el rey Artajerjes le da la orden a Nehemías y lo envía a Jerusalén. En este capítulo 2 sobresalen una oración que hace Nehemías a Dios cuando el rey lo mira y le dice: ¿qué te pasa? Nunca has estado triste delante de mí, no estás enfermo, te conozco. Y él entonces ora a Dios y le dice: Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Y hace su petición. Hace la petición de vida, le cuenta al rey cómo está, su país, su gente. Y el rey le dice: ¿qué pides? Y Nehemías entonces le dice: deme cartas, deme permiso, quiero ir a reconstruir mi ciudad, los sepulcros de mis padres. Y el rey extiende con toda facilidad las cartas para Asaf, para el guarda del bosque, para que le den madera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 8 del capítulo 2, en la última frase, mire lo que dice: me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Él inmediatamente reconoce que lo que el rey está haciendo para él y el pueblo viene de parte de Dios y no del rey. Por eso dije, parte del carácter de Nehemías es darle siempre la gloria a Dios por lo que le pasa. En el capítulo 3, entonces, lo que encontramos, hermanos, es el reparto del trabajo de la reedificación. Ahí está, hermano, puede leerlo con lujo de detalles, nombres de las familias. Generalmente lo que usted mira son nombres de hombres, pero encontramos dos cosas que sobresalen de este pasaje, al menos que quiero resaltar. En el 3:5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, escuche bien, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Encontramos apenas a un pequeño grupo que, aun cuando la reconstrucción de los muros de Jerusalén es importante, ellos no lo hicieron. Pero encontramos algo también que nos llama la atención, el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas, la mayoría hombres, pero en este caso este hombre no tenía hijos, solo hijas. Y estas mujeres, contrario a lo que alguien puede pensar o decir de que no pueden hacer un trabajo de ese nivel, ellas construyen la parte que les corresponde. En este contexto, entonces, hermanos, donde ya el reparto del trabajo ya está dado por familias, y en el versículo número 1 del capítulo 4 empieza lo que hemos visto. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hermano. Hoy sí ya tenemos todo el panorama, ya el trabajo ya está dado, el trabajo ha comenzado, pero también ha comenzado la oposición. Aunque no es la primera vez, porque fueron 7 intentos por detener la obra de Nehemías. Lo primero encontramos en el 2:19, ahora en el 4 del 1 al 3 y también en el 4 del 7 al 23 y más. Pero miremos lo que está sucediendo, ya el trabajo está. Al oír esto, Sanballat se enoja y se enfurece en gran manera.
e hizo escarnio delante de los judíos. Hermanos, pero no solo eso, yo he nombrado o he agrupado esto con el enojo, enfurecimiento y burla de los enemigos hacia Nehemías y el pueblo. Esta es una estrategia de Satanás. La obra ya está, la obra ha empezado, pero comienza la oposición. Y una manera de comenzar la oposición es hablando mal de los demás. Imaginémonos las palabras que ocupa este hombre. Primero habla a sus hermanos y el ejército de Samaria como una manera de decir: tengo un ejército y podemos atacarlos. No es una cosa simplemente de decir que los queremos asustar, realmente los queremos matar. Y dice la primera expresión que hacen estos débiles judíos, tocando la moral, la dignidad de los hombres, viéndolos de menos. Y la primera expresión es: ¿qué hacen estos débiles judíos? Tratando de amedrentarlos. Se les permitirá más bien volver a ofrecer sus sacrificios. Ellos no pueden entender el significado que tiene en sí que el pueblo de Israel pudiera ofrecer sus sacrificios. No lo estaban haciendo, pero hacen burla de eso, no lo comprenden, y como no lo entienden, lo menosprecian. Como pueden muchas veces menospreciar el hecho de que nosotros como familias tengamos estos tiempos, por ejemplo, que apartemos este tiempo para reunirnos. Otros no lo entienden. No entienden que venimos a adorar a Dios, no entienden que venimos a crecer en Él. Preguntan: ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Es una manera despectiva de decirlo. Ese muro de piedra que están haciendo es un muro tan débil, sin fundamento, sin base, sin conocimiento. Lo están haciendo personas que no tienen conocimiento adecuado. Una zorra, una pequeña zorra se sube y entonces lo derriba. Esa es la expresión, una expresión de menosprecio por el trabajo. Hermanos, pero inmediatamente de estar recibiendo ese continuo asedio, esa burla, ese menosprecio, vemos la actitud y vemos el carácter de Nehemías. En primer lugar, en el versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro. Lo que está haciendo entonces Nehemías es que él busca a Dios, hace uso del recurso de la oración, y eso inspira para continuar el trabajo, hermano. La respuesta de Dios no se hace esperar y el pueblo toma ánimo. Eso es lo que dice acá: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. Las expresiones no son: dame, Señor, la oportunidad de matarlos, dame la oportunidad de quitármelos de encima. Lo que está diciendo es: Señor, hay problemas a nuestro alrededor, toma el control de ellos. Y cuando ellos estén cautivos, que sea en la tierra de ellos. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Acuérdate de lo que ellos están haciendo en nuestra contra. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Se airaron contra los que edificaban. Como resultado, hermanos, de esa oración, mire el 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, no está diciendo el versículo que debido a todo lo que estaban diciendo, debido a todo lo malo y lo duro y lo doloroso, vergonzoso que fuera, se quedaron de brazos cruzados, desanimados, sin hacer nada. Lo que está diciendo Nehemías es que inmediatamente después de la oración, Dios les dio ánimo para trabajar. Esto es apenas un pequeño vistazo de con lo que vamos a concluir. Y es que la oración, hermanos, es un recurso tan básico, pero también tan descuidado por todos nosotros, hermanos. A veces no alcanzamos a creerle a Dios cuando Él es un Dios que cumple sus promesas, hermano. Las cumple porque ha jurado por Él mismo, porque no puede jurar por nadie más. No hay alguien más por quien Él pueda jurar. Todo cuanto ha dicho en su palabra ha sucedido, hermanos. Todo
todo cuanto está escrito en su palabra se ha cumplido y esperamos que se cumpla la venida del Señor. Amén. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Después de esta oración del versículo 4 y 5, el 6 demuestra, hermanos, que el Señor les dio ánimo para trabajar. Hermanos, cuando usted y yo nos hemos sentido abatidos por algo y ha tomado un tiempo aparte en la oración, ¿verdad que al salir de la oración usted sale edificado, sale transformado? Probablemente los problemas ahí están, pero su perspectiva acerca del problema es diferente. ¿Por qué? Porque se la ha dejado en las manos de Dios, hermano. Amén. Él va a contestar nuestras peticiones. Él dio el ánimo para que el pueblo pudiera trabajar. Versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat, una vez más, oyendo Sanbalat y Tobías, ya antes habíamos mencionado que estaban juntos. Esta vez dice: y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué pasó? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, estas expresiones no son expresiones de juego. No está diciendo que todos estos hombres, estos árabes, amonitas, se habían puesto de acuerdo para amenazar, habían conspirado todos a unas para atacar. Y esa expresión es hacerle guerra. Y dice la siguiente frase: hacerle daño. Es más que asustarlos, es más que decir. Esta vez lo que ellos quieren es hacer daño. Lo cual vemos entonces, hermanos, que la presión que se está ejerciendo sobre este grupo de judíos que quieren construir va en aumento. Primero solo son frases, solo son nombres, pero ahora son conspiración para atacar y para hacer daño. Pero mire lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, en la medida que la presión va subiendo, así también nuestra actitud en la oración debe ir subiendo. Al principio vemos que la oración en el versículo 4 la hace Nehemías, pero en el 9 dice: entonces oramos. En el versículo 3 Nehemías ora. En este 9 el pueblo ora. Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche, lo cual indica entonces, hermanos, que inmediatamente después de la oración, de ese nivel de presión, viene una acción concreta, hermano. Podemos orar a Dios, sí, pero también necesitamos actuar. Y lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo, hermanos. Dice que a causa de ellos, por culpa de ellos, pusimos guarda contra ellos mismos de día y de noche, hermano. La amenaza era fuerte, el ataque era fuerte, era que iban a hacerle daño. Y como ameritaba, entonces debían poner guardias. Y no solamente un momento, no solamente un par de horas. La presión era tal que debían poner guardias todo el tiempo, hermanos. ¿No le da la idea, hermanos, de que realmente debemos velar siempre, hermanos? En la medida que disminuimos nuestra atención del Señor, nuestra mirada del Señor, y comenzamos a ver todo a nuestro alrededor, hermanos, comenzamos a perder las luchas. Pero cuando nos mantenemos constantes en la oración día y noche, debemos vigilar, porque el enemigo está para destruirnos y hacernos daño. Se incrementó entonces la presión, se incrementó entonces la oración. Dice el 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Y así no podemos edificar el muro. De una manera lógica, hermanos, cuando comenzamos a ver a nuestro alrededor lo que está sucediendo y perdemos o quitamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a ver las situaciones, como resultado las fuerzas
se nos van, las fuerzas espirituales se nos van. Comenzamos a debilitarnos, vemos el escombro y así decimos, ya no puedo seguir. Mucho el trabajo, no logro, no lo voy a poder hacer porque he olvidado quién tengo mi confianza o en quién debo tenerla. Dice el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los que los matemos, y de esa manera termina diciendo el versículo, hagamos cesar la obra. ¿Se da cuenta? Las intenciones de estos grupos de hombres no eran simplemente amedrentar, eran matar y hacer cesar la obra. Mire el 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán. Esto quiere decir, hermanos, que de toda la gente que vivía ahí, como era un rumor a voces, era un grito, ¿verdad?, de lo que querían hacer, estos venían y les avisaban. Hasta 10 veces los decían, de manera que podían asustarlos. Miren, van a venir sobre ustedes, tengan cuidado, de donde menos esperan van a llegar, los van a matar. Pero veamos la actitud que tiene Nehemías sobre el pueblo. En el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. ¿Se da cuenta lo que está haciendo este hombre? Mire, hermanos, vámonos unos versículos atrás, capítulo 2, versículo 11. Estos versículos demuestran por qué Nehemías ha puesto a la gente en estos lugares. Dice el 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Oiga bien, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladario. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Se da cuenta? Porque él ha tenido la actitud correcta de ponerla por las partes bajas, en los lugares detrás del muro, en los sitios abiertos. Él ya había reconocido el lugar, ya había tenido tiempo para conocer la necesidad y había determinado que esos sitios eran sitios débiles, vulnerables, y allí ameritaba poner al pueblo por familias. Hermanos, cuando leemos que estaban con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, no podemos pensar, hermanos, que es una actitud, la actitud más lógica ante la posible amenaza de un ejército. ¿Qué era lo menos que podían hacer? Resguardarse, hermanos, y tener este tipo de armas y estar dispuestos a pelear. Pero mire lo que sucede en el 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. El temor, hermano, paraliza. El temor hace que dejemos de ver al Señor, y debido a ese temor, a las situaciones adversas, nos paralizamos. No temáis delante de ellos. Mire lo que les dice: acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestras casas, hermanos. Lo que Nehemías está diciendo es: recuerde cómo ha sido el Señor todos estos años. ¿Qué es lo que la Escritura misma dice acerca de Dios? Y aquí lo está diciendo, 2 características de Dios: grande y temible. Hermano, ¿ha leído usted una historia de derrota de Dios? No existe. Vemos a un pueblo que ha fracasado, sí, porque Dios los está disciplinando debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Él se apartaba, el Señor se apartaba de ellos
y luego sufrían derrotas. Pero nunca en la historia de la Escritura encontramos que el Señor haya perdido una batalla, hermano. Por eso es reconocido como grande, grande y temible, que es capaz, hermano, de hacer que el pueblo simplemente esté tranquilo. En una sola noche manda a su ángel en contra de un ejército y 18,000 o 180,000 hombres, creo, amanecieron muertos. A ese Dios les está diciendo Nehemías que se acuerden de su grandeza y que es temible. Y debido a ese Dios les dice: peleen por los hermanos, sus hijos, sus hijas, mujeres, por vuestra casa. ¿Qué está diciendo? Pelee por la familia. Haga todo lo que esté a su alcance para protegerla de las ideologías totalmente contrarias al evangelio, de enseñanzas que van en contra de su palabra. Esté siempre dispuesto a pelear, hermano. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Mire cómo es el Señor en el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y lee conmigo esta expresión, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, hermano. ¿Quién terminó ganando esta batalla? Dice Dios había desbaratado el consejo de ellos, hermano. Y esa debería ser su confianza. Esa debería ser la mía. Puestos los ojos en el Señor, Dios va a desbaratar el consejo de cualquiera, para que de manera que cuando Él haya hecho eso, nosotros continuemos nuestro trabajo de restauración, de edificación, de fortalecimiento para nuestras familias. Desde el versículo 16 al 23 lo que encontramos, hermanos, es una estrategia de mantener centinelas día y noche sin perder las armas hasta la finalización de la obra. Aun cuando el recurso humano se vio disminuido para la obra, era necesario tener esos dos grupos. La mitad construía y la otra mitad velaba. Nehemías y sus criados trabajaron su porción en la reedificación. Esto, hermano, nos demuestra el ejemplo de un hombre guiado por Dios y capaz de modelar una vida distinta a sus seguidores. Probablemente los consejos que hemos encontrado hoy en estos versículos y acerca de cómo ha sido la vida de Nehemías, el consejo va más bien dirigido a nosotros los hombres. Hombre, cultiva tu carácter. Sé sensible al dolor de los demás. Humíllate delante de Dios reconociendo tu condición de pecador. Busca a Dios para alabarlo y recuerda sus promesas escritas en la Escritura, en la Biblia. Alabarlo y recordar todo lo que Dios ha dado en su palabra. Pon en práctica tu fe para realizar lo que Dios te ha encomendado. ¿Sabe? Desde el tiempo en que Nehemías supo de la situación, pasaron alrededor de unos 4 meses para que iniciara. Fue capaz de esperar, dispuesto a buscar, capaz de esperar el tiempo, puso su fe en práctica, una fe genuina mostrada en esperar el tiempo de Dios, en pedir al Rey lo necesario, su fe en el desafío de los demás, y tenía una pasión profunda por darle la gloria a Dios siempre, hermanos, y encontramos ahí muchos versículos sobre esto. Él reconoce que lo que el rey está haciendo viene de parte de Dios. Lo que Dios ha puesto en su corazón. Él no dice, yo estoy con este deseo. Él reconoce que es Dios quien le ha puesto eso en su corazón. Y otros versículos más. Es un hombre que ora, que confiesa sus pecados. En lugar de ver a los demás de menos, él está siempre dispuesto a colaborar. Antes de iniciar una obra, hermano, cualquiera que sea, ora. Ante los peligros y ante las amenazas, ora y actúa, consecuentemente pidiendo a Dios dirección. Recuerda, vale la pena pelear por la familia siempre, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando, vale la pena. Aun cuando estés preparado para la pelea, recuerda, Dios peleará por nosotros. Eso, hermano, lo encontramos en el versículo número
20 del capítulo 4. Dios peleará por nosotros. No dejes de darle la gloria a Dios en medio de cualquier situación. Al final, Él es un Dios soberano y va a hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera. Y no está supeditado a lo que creas. Él es un Dios soberano. Cuando recibas un llamado de Dios para hacer algo como lo recibió Nehemías, no te veas a ti mismo, no digas, soy copero, no tengo la capacidad. Soy un copero nada más, tengo poco trabajo, poco conocimiento. No te veas a ti mismo, no importa el estatus que tengas. Si Dios te ha llamado, obedece y hazlo. Cuando veamos el tamaño de los problemas y las dificultades, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. En primer lugar, dándonos salvación, gracia. Recuerda su carácter y de esa manera anima también a otros, hermanos. Nehemías, un hombre que estaba comprometido todo el tiempo en darle la gloria a Dios. Cada vez que tuvo una situación difícil, oraba. Cada vez que tenía una situación más difícil, oraba y actuaba. Y esa fue la llave del éxito para Nehemías. Los capítulos del 6 en adelante vemos cómo también Nehemías junto a Esdras anima al pueblo a buscar a Dios. No solamente tuvo la oportunidad de reedificar los muros, que lo terminaron en 52 días, sino que también tuvo la oportunidad de reedificar espiritualmente al pueblo. Y eso es otro mensaje. Pero para la familia, ¿habrá algún consejo para el resto de la familia que al menos esté en estos versículos que hemos leído? Lo único que puedo ver es que la familia o las familias seguían al líder. No vemos oposición, no vemos a las familias peleándose. No le hagamos caso a este Nehemías que está loco, a saber qué se cree, ¿verdad? Etcétera, si es solo un copero. No vemos haciendo eso a la familia. Lo que vemos a las familias es siguiéndolo. Si pudiéramos terminar con un consejo para el resto de la familia, sería: familias, permitan que el líder de la casa lidere como Dios dice. Ore por el hombre de la casa, para que sea Dios todo el tiempo guiando su vida de manera que pueda guiar de una manera bíblica. Y de esa manera entonces juntos, cada quien, los miembros de la familia estarán haciendo su labor. Oremos, hermanos.